continuar con nuestro estudio de teoría cuántica de campos. Vamos a ver hoy el concepto de fonones, pero antes de entrar a eso quiero hacer un breve recorderis de que hemos estado trabajando en estos videos. Primero, construimos la mecánica cuántica a partir de una integral funcional. Encontramos que toda la mecánica cuántica de una partícula se podía escribir en términos de esa integral funcional, que básicamente nos da los propagadores. Encontramos el propagador para la partícula libre, para el oscilador armónico, etc. Pero rápidamente llegamos a la cuestión de construir o queremos en el futuro poder construir algo parecido a esto, a esta integral funcional, pero que involucre el poder trabajar con muchas partículas, puesto que vimos que, por ejemplo, si queremos construir una teoría cuántica relativista, necesitamos un enfoque que nos permita tener un número variable de partículas, o si estamos interesados en trabajar en sistemas compuestos por muchos cuerpos, donde puede haber intercambio de partículas, interacciones, etcétera, como en materia condensada, pues necesitamos este marco conceptual. Ahí fue donde nos abarcamos en construir el marco de segunda cuantización, repasamos el oscilador armónico, vimos que podíamos escribir ese hamiltoniano en términos de unos ciertos operadores que nos permiten subir o bajar entre niveles, y los llamábamos operadores escalera. Con esto construimos nuestro primer sistema compuesto por muchas partículas, que fue un conjunto de osciladores armónicos desacoplados, y vimos que básicamente era la suma de hamiltonianos tipo oscilador armónico, y por ende podíamos construirlo en términos de operadores de creación y destrucción, y podíamos construir estos estados de muchas partículas operando con dichos operadores. Pero entonces quedaba en el aire la pregunta de si íbamos a poder meter interacciones en este marco. Porque, por ejemplo, el hamiltoniano que trabajamos eran osciladores armónicos desacoplados. Entonces vamos a ver qué pasa si acoplamos esos osciladores, es decir, los obligamos a que interactúen entre sí. Entonces, antes teníamos el caso de un simple oscilador armónico que se desplazaba a una cierta distancia x de su posición de equilibrio, y construíamos el hamiltoniano para ese sistema. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, alguien hace la pregunta de tener un oscilador y atado a ese oscilador tener un oscilador más? Entonces estos serían como resortes que van a tener una constante del resorte K. Esto sería la masa del oscilador 1, la masa del oscilador 2. Vamos por simplicidad a asumir que todos los osciladores tienen la misma masa. En este ejemplito sencillo, pues estamos viendo entonces dos osciladores armónicos acoplados, y este oscilador se puede desplazar una distancia x1 de su posición de equilibrio, y este oscilador se puede desplazar una posición x2 de su posición de equilibrio. Entonces, ¿cómo sería el hamiltoniano para este sistema? Este sistema de dos osciladores pues tendría un hamiltoniano que sería, por un lado tenemos el hamiltoniano tipo oscilador armónico para el primer oscilador, que va a tener un momento P1 sobre 2 veces la masa más el momento también, pero para el oscilador 2 sobre 2 veces la masa. Vamos a tener un medio por K por x1 al cuadrado. Entonces ya tenemos el hamiltoniano tipo oscilador armónico para el oscilador 1. Nos falta un medio por K por x2 al cuadrado para tener entonces el hamiltoniano tipo oscilador armónico para el oscilador 2. Pero además de que ellos por separado oscilan tipo oscilador armónico, también notemos que si ellos se desplazan una cierta cantidad entre ellos, es decir, por ejemplo, si tenemos este oscilador en su posición de equilibrio y a este también, entonces acá hay una cierta distancia. Pero si alguno de estos dos osciladores
se desplaza una cierta cantidad respecto de la posición de equilibrio, la distancia entre ellos A, entonces va a arrastrar al otro oscilador. Con lo cual tenemos que tener en cuenta ese acoplamiento entre ellos y como podemos ver depende de la posición relativa entre ellos dos. La posición relativa entre el oscilador 1 y el oscilador 2 pues es x2 menos x1. Entonces, dado que la fuerza va a depender de esa distancia, tenemos en cuenta la interacción cuadrática como 1/2 de k x2 menos x1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, así construimos básicamente nuestro hamiltoniano para este sistema. Notemos que pues este x2 menos x1 al cuadrado lo podemos expandir como x2 al cuadrado más x1 al cuadrado más 2 veces x2 por x1 y por tanto nos vamos a dar cuenta que si la k que tenemos aquí la escribimos como 2k, la cambiamos por 2k, entonces el hamiltoniano lo vamos a poder escribir simplemente como p1 al cuadrado sobre 2m más p2 al cuadrado sobre 2m más 1/2 de k, la nueva k, por x2 menos x1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, básicamente con ese intercambio, así nos queda el hamiltoniano, donde tenemos incluido el término de acoplamiento, que es el último término de acá. Ahora, ¿qué pasa si queremos resolver el problema no solo para dos osciladores acoplados, sino como hemos visto antes, queremos ver n osciladores acoplados, donde n es un número muy grande, donde n es un número que tiende a infinito? Es decir, tenemos un sistema donde por acá tenemos un oscilador, por acá tenemos otro, por acá tenemos otro, etcétera, así hasta n. Entonces esto continúa para acá, continúa para acá. Podemos decir que este es el oscilador j-ésimo, por ende este va a ser el oscilador j-ésimo más 1 y este va a ser el oscilador j-ésimo menos 1. Y las distancias entre ellos, las distancias de equilibrio, pues son una cierta distancia a. Entonces, para describir la posición de cada oscilador, por ejemplo, la posición del oscilador j-ésimo, RJ, es igual a J por A. Es decir, si estamos buscando la posición del oscilador 3, es 3 veces A. La posición de equilibrio del oscilador 4 es 4 veces A, etc. RJ se refiere a esa posición de equilibrio. Entonces, básicamente haciendo una generalización del ejemplo con dos osciladores que teníamos antes, el oscilador el hamiltoniano para el sistema de n osciladores acoplados, pues será la sumatoria desde j igual 1 hasta n de los p sub j al cuadrado sobre 2m más 1/2 de una constante que llamamos k, que nos da la fuerza de ese acoplamiento, por xj más 1 menos xj, esto al cuadrado. Entonces noten que a diferencia del ejemplo trivial que teníamos en el video pasado, este término nos dice que las partículas en este sistema están fuertemente acopladas. Fuertemente acopladas, es decir, no podemos ignorar que hay interacción entre ellas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema? Noten que este problema de n osciladores en una dimensión es una especie de caricatura o un modelo simplificado de un sólido, donde cada oscilador es un átomo y estamos viendo el caso unidimensional. Este caso se podría generalizar a 3 dimensiones, etc. Pero ya este sistema nos sirve como una referencia o un modelo simplificado para un sólido en una dimensión. Entonces, para trabajar este sistema, dado que, como hemos dicho antes, nosotros queremos ver el límite cuando n tiende a ser un número muy grande, n tiende a infinito, entonces vamos a definir las condiciones de frontera
para resolver este problema. Las condiciones de frontera que vamos a usar son condiciones de frontera periódicas. Condiciones de frontera periódicas. O Periodic Boundary Conditions. ¿Eso qué implica? Que vamos a decir que la posición del oscilador xn+1 es igual a x1. Eso lo que hace es que el sistema le estamos induciendo o obligando a que tenga una topología de un círculo. Es decir, el oscilador, si este es el oscilador 1, este es el oscilador 2, el oscilador 3, etc. Todos los osciladores que hayan, y el último oscilador vuelve a conectarse con el primer oscilador. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, etc. Y este sería el enésimo oscilador, y el n+1 vuelve a ser el 1. Alguien dirá que esto no se parece al problema que teníamos antes, pero recordemos que queremos hacerlo en el límite que n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, el sistema es tan grande que esos efectos de frontera pues simplemente se pueden ignorar. Entonces, en el límite n tendiendo a infinito, como a nosotros nos interesa no lo que pasa en la frontera, sino lo que pasa en el interior, realmente esos efectos de frontera se pueden ignorar y por tanto no hay ningún problema en utilizar condiciones de frontera. Listo, dado que vamos a utilizar condiciones de frontera periódicas, el sistema tiene periodicidad, o sea, noten que lo que experimenta este átomo, si yo me desplazo a veces en el límite cuando n tiende a infinito, pues veo exactamente lo mismo que veía en el átomo anterior. El sistema tiene esta periodicidad, entonces podemos utilizar una transformada de Fourier. Una transformada de Fourier para las posiciones y los momentos de cada oscilador. Entonces, usamos una transformada de Fourier. Y entonces vamos a escribir la coordenada XJ. Noten que pongo el gorrito porque son operadores, pero para evitar saturar la notación, a partir de este momento voy a poner la posición sin el gorrito, pero tenemos que tener en cuenta que, dado que estamos haciendo mecánica cuántica, pues son operadores. Entonces, XJ, la transformada de Fourier de XJ es 1 sobre la raíz de n por la sumatoria de k de xk e a la i k r. Pero r, ¿qué es? Como habíamos visto, r es ja. Entonces ponemos aquí ja. Entonces esa es la transformada de Fourier para la posición. La transformada de Fourier para el momento del oscilador j décimo es 1 sobre raíz de n, sumatoria sobre k, p sub k, la transformada inversa, e a la i k ja. Entonces esa es básicamente nuestras transformadas. Obviamente, como decía, si tenemos la transformada, podemos tener la transformada inversa, es decir, xk gorrito o xk moño es igual a 1 sobre raíz de n, sumatoria sobre j, xj, e a la menos i k ja, y la transformada inversa del momento es pk moñito igual a 1 sobre raíz de n, sumatoria sobre j, p sub j, e a la menos i k ja. Listo, entonces ya tenemos las transformadas. Notemos que las condiciones de frontera que escogimos, las condiciones de frontera periódicas, pues nos exigen que el e a la i k ja sea igual al e a la i k j más n a. ¿Por qué? Recordemos nuestro sistema. Si yo estoy en el 3, por ejemplo en este caso, en este ejemplito tenemos 5 osciladores. Si yo estoy en el 3 y sumo 5, 1, 2, 3, 4, 5, vuelvo al 3.
Entonces eso es lo que nos dice esta condición. Si yo estoy en el J y sumo n, entonces vuelvo a tener el mismo oscilador. Por tanto, esta condición se debe cumplir. Y que se cumpla esta condición, esto es igual a IKJ e a la IKNA. Entonces, IKJA e IKNA. Entonces miren que por acá tenemos, a este lado tenemos EIKJA y por este lado también. Por tanto, este término de aquí tiene que ser igual a 1. Entonces, E a la IKNA debe ser igual a 1. Y eso pues solo puede suceder si K es un número tal que es igual a 2pi m sobre NA, donde m es un número entero. M va a ser un número entero que va a ser un número entero entre menos n medios y n medios. En el límite, cuando n tiende a infinito, entonces m es un entero entre menos infinito e infinito. Listo. Ya tenemos esto definido. Ahora vamos a notar lo siguiente. Notemos que si hacemos la suma sobre j de la exponencial de i, k, j, a, esto cuando cuando k es igual a 0, pues entonces nos queda la sumatoria sobre j de 1. Y dado que la j va hasta n, la sumatoria sobre j de 1 pues nos va a dar igual a n. Pero cuando k es diferente de 0, ¿qué va a pasar? Entonces notemos que en nuestro sistema nosotros tenemos el oscilador j, tenemos el oscilador j más 1, el oscilador j menos 1, entonces, y así sucesivamente. Entonces noten que cuando nosotros sumemos todos esos términos que vienen de todos los osciladores, se van a cancelar unos términos con otros. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la distancia a, pero acá tenemos la distancia menos a, etc. O sea que nos va a aparecer tanto el término con signo positivo como el término con signo negativo. Y por ende, cuando sumemos sobre todos los j's, esta exponencial lo que nos va a dar es 0 cuando k es diferente de 0. Entonces, cuando k es igual a 0 nos da nos da n, pero cuando k es igual a 0, cuando k es igual a 0 nos da n, cuando k es diferente de 0 nos da 0. Entonces eso lo podemos escribir como una delta de Kronecker, como n por la delta de Kronecker de k y 0. Entonces cuando k es igual a 0 nos da n, cuando k es diferente de 0 nos da 0. Entonces esta es una propiedad que va a ser muy importante, la vamos a tener ahí para el siguiente desarrollo. Entonces, algo que podemos notar es que nosotros tenemos que se cumple la relación de conmutación entre la posición y el momento xj pj' debe ser igual a i por h barra delta de i j, de j j'. Teniendo esa relación de conmutación, si nosotros queremos ver cuál es la relación de conmutación entre la transformada inversa xk p sub k', simplemente tenemos que reemplazar lo que vale la transformada inversa, lo que encontramos acá y acá, y nos vamos a dar cuenta que al hacer el reemplazo, que esto va a ser igual a 1 sobre n, sumatoria sobre j de e a la menos ikja e a la menos ik'ja por el conmutador entre xj p sub j'. Y dado que ya tenemos lo que vale ese conmutador, que es IH barra delta de JJ', entonces esto va a ser igual a IH barra sobre N. Se nos muere una sumatoria sobre J por el delta de JJ', entonces nos queda sumatoria sobre J de E a la menos
y K más K', ya que J y J' ya son el mismo, son iguales a J por A. Y dada la propiedad que acabamos de mirar acá, nos damos cuenta que esto es igual a IH barra sobre N por N delta de K menos K'. Cancelando las N nos queda que esto es igual a IH barra delta de K menos K'. Entonces ya encontramos la relación de conmutación que siguen las variables o las transformadas inversas. Listo. Ya que tenemos esa información o esas relaciones, vamos a ver entonces cómo nos queda nuestro hamiltoniano cuando reemplazamos las transformadas en el hamiltoniano. Entonces, en el hamiltoniano tenemos un término que va como P sub j al cuadrado. Entonces, reemplazando lo que vale la transformada, nos queda que P sub j al cuadrado es igual a 1 sobre n por la sumatoria sobre K de P sub K barra o P sub K moño, P sub K prima moño, E a la I K más K' por JA. Y esto pues, perdón, aquí me faltó la sumatoria sobre J. Entonces, estamos tratando de reescribir ese primer término del hamiltoniano. Aquí quedaría una sumatoria sobre J. Recordemos que tenemos el hamiltoniano acá. Este de acá, entonces lo que queremos escribir, el 1 sobre 2m se va a quedar igual. Lo que queremos escribir es este término, sumatoria sobre J. Entonces, reemplazamos por lo que vale la transformada. Nos da esto. Notemos que podemos aislar la sumatoria sobre J. Entonces esto nos quedaría igual a 1 sobre n, sumatoria sobre K, K', PK, moño, PK' moño, sumatoria sobre J, E a la I, K más K', JA. Y podemos hacer esa sumatoria, nos va a arrojar un delta como hemos visto por la propiedad, y entonces ese delta nos va a matar una de las sumatorias sobre K, se nos va a ir ese n que está dividiendo, y esto nos va a quedar igual a la sumatoria sobre K, P sub K, P sub menos K. ¿Sí? Porque recuerden que esta K más K' nos va a dar una delta de K menos K', como tenemos acá. Entonces, ya tenemos ese término. Algo interesante para notar aquí es que, bueno, nos dio la sumatoria sobre K de P sub K moño, P sub menos K moño. Pero notemos que por la definición de la transformada de Fourier que tenemos acá, esta transformada inversa, noten que P de menos K es lo mismo que PK conjugado, porque este I cambia por menos I. Entonces, esto es igual a la sumatoria sobre K de P sub K conjugado. Pero P sub K por P sub K conjugado, pues es lo mismo que P sub K al cuadrado. Entonces, ahí tenemos ya nuestro primer término. Ya teniendo ese primer término, vamos a continuar con el segundo término del hamiltoniano, es decir, este término de acá. Entonces, para poder transformar ese término, vamos primero a transformar xj más 1 menos xj. Entonces hagamos esa transformación. Al reemplazar lo que vale la transformada, nos queda 1 sobre raíz de n de sumatoria por k de xk moño. Todo esto es sumatoria de e a la ik j más 1, porque pues este término tiene j más 1, por a menos xk e a la ik ja.
Listo. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Ok. Notemos que podemos sacar factor común e a la i k j a. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Esto nos quedaría igual a 1 sobre raíz de n, sumatoria sobre k, de, podemos sacar factor común xk moño, podemos sacar factor común e a la i k j a, y entonces, por este lado nos queda e a la i k a menos 1. ¿Listo? Ahora tengamos en cuenta que, listo, ya transformamos ese término, nosotros tenemos ese término al cuadrado. Entonces tenemos que elevar al cuadrado este término que acabamos de encontrar acá, y eso nos da 1 sobre n, sumatoria sobre k y sumatoria sobre k', ya que elevamos al cuadrado, de xk, xk' por e a la i kja e a la i k'ja y e a la i k menos 1 por e a la i k' menos 1. Listo, entonces ahora podemos simplemente notar que con este término y la sumatoria sobre j, que he estado ignorando acá, entonces pongo la sumatoria sobre j acá y pongo la sumatoria sobre j acá. Con ese término vamos a poder sacar otra delta y que nos va a cancelar el n que está dividiendo y nos va a dar delta de k menos k', como ya hemos hecho antes, el mismo truquito. Entonces eso nos va a matar una sumatoria sobre k y nos va a quedar igual a la sumatoria sobre k de xk moño x menos k moño, y acá nos va a quedar e a la i k menos 1 y e a la menos i k menos 1. Entonces, ¿qué pasó con este término de acá? Se nos fue como una delta y mató una sumatoria sobre k y la sumatoria sobre j. Y nos quedaron los dos términos de acá, uno con k positivo y el que tiene k' queda con menos k. Entonces llegamos a la expresión que tenemos abajo, y para continuar desarrollando vamos a ver qué nos da este factor de acá. Entonces vamos a abrirlo y encontramos que esto es igual a ika por e a la menos ika menos e a la ika menos e a la menos ika más 1. ¿Listo? Entonces, el primer término nos da igual a 1. Entonces, este primer término es igual a 1. Luego, notemos que podemos sacar factor común el menos de aquí y de aquí. Sacando ese factor común menos, nos queda e a la ika más e a la menos ika más 1. Los 1 se pueden sumar y esto nos queda igual a 2 menos e a la ika más e a la menos ika. Aquí vale la pena notar que e a la ika más e a la menos ika es igual a 2 veces el coseno de ka. Entonces esto es 2 menos 2 coseno de k por a. ¿Sí? Ahora podemos sacar factor común 2. Nos queda 2 por 1 menos coseno de k por a. Y esto, el 1 menos coseno de k por a, es, utilizando una relación trigonométrica, es igual a 2
entonces, este 1 menos coseno de K por A es igual a 2 seno al cuadrado de K por A medios. Listo, entonces noten que el término xj más 1 menos xj al cuadrado, sumatoria sobre j, nos quedó igual a sumatoria sobre k, xk moño, x menos k moño, por 4 seno al cuadrado de ka medios. Listo, entonces hemos encontrado este resultado para ese segundo término y ya vamos a poder reescribir todo nuestro hamiltoniano, simplemente reemplazando en el hamiltoniano original que teníamos, y nos va a quedar de la siguiente